¿Qué tal? ¿Cómo les va? Me da un enorme placer saludarles. Ya, pues estamos por cerrar el año y creo que pues nos merecemos un descanso placentero. Así es que con ese ánimo y con las ganas de compartir la gozosa posibilidad de pues disfrutar, pero también de reflexionar, hoy tenemos un programa que les aseguro va a removerle las neuronas y los va a hacer reír. No van a salir ilesas porque hoy tenemos a 3 mujeres extraordinarias, inteligentes, transgresoras, con un gran sentido del humor y son las creadoras de un podcast extraordinario en el que discurren sobre el placer, la sexualidad femenina y todos los intentos que se han dado a lo largo de la historia pues por controlar nuestro placer y anular el poder de nuestros órganos sexuales. Intentos médicos, científicos, políticos, religiosos, en fin, ya no les quiero contar más y les voy a dar la bienvenida a estas 2 grandes mujeres porque nos falta una, Gabriela y Paulina. ¿Cómo están? Gabriela y García Ubart, ¿estoy pronunciando bien? Correctísimo. García Ubart, hermanas, nos falta la otra hermana que anda de viaje. De verdad, muchas gracias por estar aquí con nosotras. No, es un honor, es un placer estar aquí contigo. Cuando recibimos tu invitación fue muy emocionante porque justamente pensamos que es un espacio donde podemos difundir, porque lo que queremos es que esto llegue a muchas voces para que cambien sus vidas. Así es, pues déjenme confesarles, creo que ya lo había hecho con algunas de ustedes ahí por mensaje, cuando empiezo a escuchar este podcast que se llama Nos Tocamos, ¿no? Pues atravesé por varios sentimientos, varias emociones, me encantó, me reí, me sonrojé, dije, qué barbaridad, qué bueno que nos asumimos libres y rebeldes y de pronto había una cantidad de temas y de cosas pues de las que me di cuenta que no hablamos, ¿no? Y que estamos así como timiditas, que sí, que la revolución sexual y no sé qué. Y que no sabemos. O sea, a veces no lo hablamos porque no los conocemos. Así es. ¿Qué les parece si empezamos así por vamos a empezar por el principio, como se dice? Que me cuenten, vamos a ir por los temas que atraviesan este podcast, realmente, pues sí, transgresor, ¿por qué no? ¿Cómo se empezó a tejer? Porque ustedes 2, 3, más Tere, que no está ahora aquí, son hermanas, hablando abiertamente de la sexualidad, de su sexualidad, burlándose, riéndose, en fin, ¿cómo se empieza a tejer esto? Y pues que le compartan a la audiencia qué es lo que van a encontrar ahí. Mira, hay distintos orígenes y contamos algunas de las historias en el podcast, pero a mí una de las historias que me gusta mucho es, en el 2018 yo estaba viviendo fuera haciendo un proyecto de investigación y desde que tuve a mi hijo hace 15 años me quedé, como muchas mujeres, con pequeñas fugas urinarias, pero eran muy leves, era si tosía fuerte, si me reía fuerte, y le pasa también a las mujeres aunque no tengan hijos, ¿no? Y es otro tema de los que se habla poco, ¿no? Y entonces una amiga mayor me convenció de hacer lo que se llama reeducación del periné, que es el piso pélvico, ¿no? Fortalecer los músculos del piso pélvico. Y me regaló un libro maravilloso, que lamentablemente no está traducido al español, de una periodista belga que se llama Elisa Brun, y se llama La revolución del placer femenino. Me dijo, tú léete eso que trata sobre el periné, pero todo el libro es espectacular. Entonces empecé a leer todo el libro y empecé la reeducación del periné. Yo estaba en ese entonces viviendo en Francia y son pioneros junto con España y Bélgica en esto de la reeducación del periné. Y fue para mí muy divertido porque la reeducación del periné consistía en introducir una sonda en la vagina y jugar videojuegos con la vagina. Entonces, ¿videojuegos? ¿Cómo videojuegos, o sea, bicicletas, manejas coches con la vagina, solo con la vagina, no haces las manos libres, como dicen por ahí. Y bueno, hay toda una teoría para reconectar, no nada más fortalecer los músculos, sino reconectar con el cerebro. Yo me carcajeaba y cuando uno se ríe, pues, todos los músculos se contraen, entonces pierdes en todos los videojuegos pierdes. En fin, empecé yo con todo ese proceso y empecé a leer el libro y entre lo que leía del libro y este proceso de los videojuegos para fortalecer, digamos, y superar ese problemita, lo que me di cuenta es que no conocemos las posibilidades de nuestro cuerpo, ¿no? Que no conocemos nuestro propio cuerpo. Y todo el primer capítulo, Elisa Brun lo dedica al clítoris y empieza diciendo, la gran mayoría de las personas no conocen la forma completa del clítoris. Y entonces yo me quedé pensando, porque yo sí la conocía, y fue porque
Paulina hacía unos años había empezado un proyecto sobre el clítoris, iba a todos lados con un llaverito enseñándolo. Entonces yo dije, qué loco, pues yo lo acabo de descubrir hace 2 años. Y eso para mí ya fue un shock muy impresionante. Dije, ¿cómo es posible que no sabemos nada? No, claro, y justo cuando escuchamos este podcast, o sea, dices, pues no sabemos nada, porque de hecho esta primera temporada que se llama En busca del clítoris perdido, ¿no? Exacto. Es increíble porque podría ser un compendio de sexualidad femenina, de cosas que sabemos y que no sabemos. ¿Por qué En busca del clítoris perdido? Pues yo muy diferente a Gabriela, estaba en una cantina con amigues fotógrafes y estábamos pues chacoteando y empezamos porque a tú hablar. eres fotógrafa, perdóname que no había mencionado, y tu filósofa y tu otra hermana terapeuta, ¿no? Entonces estábamos chacoteando y nos dimos cuenta, estábamos hablando de cosas y de pronto dije, oigan, ¿y cómo se le llama a la eyaculación femenina? Si la eyaculación masculina se llama semen, ¿cuál es el nombre de la femenina? Y nadie en la mesa tenía una respuesta, ¿no? Todo el mundo iba a sacar el celular y dijimos, no, luego lo buscamos. San Google. Regresé a mi casa esa noche y empecé no encontraba absolutamente nada. El nombre es Squirt, pero Squirt es pues como chisguete, ¿no? Como el refresco, pero es chisguete. Claro. Pero ese no es el nombre, esa es la acción. Y en esa búsqueda me topo con el clítoris en 3D por primera vez, que aquí traigo orgullosamente. Ah, ¿no? es cierto. Qué Esta es la bonito. forma completa del clítoris. Y tenía yo como 48 años, esto fue hace como 5 o 6 años, ¿no? Y entonces, cuando la vi, yo dije, no puede ser. Sí, o sea, soy lesbiana, he estado con muchas mujeres, no puede ser que a esta edad yo no sepa que esta es la forma completa. Y entonces encontré una tienda en línea y pedí un llavero. Y llegó el llavero y yo iba por todos lados, por las calles, con amigos, con familia, así, ¿sabes qué es esto? ¿Sabes qué es esto? ¿Sabes qué es esto? Nadie, absolutamente nadie sabía lo que era. Al poco de ese tiempo fui a una presentación de puras mujeres sobre proyectos diferentes, interdisciplinarios, y dije, pues voy a presentar lo del clítoris, pero esto era en Portugal y yo pensé, bueno, pues aquí van a estar mujeres europeas y no va a ser como en México, aquí van a saber más. Tampoco. No. Llegaban al final las mujeres a decirme, gracias, no sabía que mi clítoris era así. Y entonces, no, es que es muy impresionante. Sí. Platicando con nuestras sobrinas, con nuestras mamás, gentes de todas las edades, nadie. Entonces, En busca del clítoris perdido es, ¿por qué? El reconocimiento, ¿Por ¿no? qué no sabemos cómo es? ¿No? Ustedes sí saben cómo es su pene. Todas las mujeres sabemos cómo son sus penes. Exacto. ¿Y por qué no sabemos cómo somos nosotras? No, y además pues de alguna manera es una suerte de control, ¿no? También, y una manera de controlar un órgano sexual, como ustedes lo plantean ahí en ese podcast extraordinario. Y justamente, miren, para que nuestra audiencia sepa qué van a encontrar ahí en este podcast, o sea, son varios capítulos, episodios, ¿no? Una revisión histórica del clítoris en las artes plásticas, la ablación del clítoris, que también, bueno, pues es Todo un un tema, ¿no? Historias tremendas de cómo los médicos masculinos idearon saberes y terapéuticas que controlaron y limitaron a los cuerpos femeninos, en fin, pero a ver, aquí de historias de cómo los médicos idearon saberes para controlar, ¿no? Nuestro órgano sexual llamado clítoris. Me pareció muy interesante, sorprendente, que efectivamente los nombres que reciben nuestros genitales o nuestros órganos sexuales responden a nombres de hombres, ¿no? De los médicos que descubrieron, ¿no? Exacto, los médicos que descubrieron. ¿Qué cuentan en ese capítulo? Mira, a mí antes nada más quisiera agregar una cosa con esto de En busca del clítoris perdido, porque obviamente hay un guiño a Marcel Proust. Claro. Y es un guiño porque parte Busca el del tiempo perdido, ¿no? Exacto. Parte del objetivo de lo que queríamos hacer con el podcast, porque hay que decirlo, hay una escuela de sexología en México y hay muchos podcasts de sexualidad muy buenos en México, y nosotros lo que queríamos hacer era algo diferente, además de ser hermanas, pelearnos, reírnos y generar toda esa
esa dinámica, Provocar. queríamos hacer algo interdisciplinario, que no fuera solo sobre sexualidad, porque además no somos sexólogas. De hecho, yo no soy filósofa, soy investigadora y docente, pero... Pero en la Facultad de Filosofía, De la ¿no? Facultad de Filosofía y Letras, sí. Pero lo que queríamos era hacer algo que tocara diferentes disciplinas, porque somos muy curiosos y nos gusta mucho el arte. Entonces, hablamos de las representaciones culturales, en este caso del clítoris, también hablamos de historia, hablamos de psicoanálisis y hablamos de medicina. Entonces, cuando decidimos hacerlo, nos pusimos a investigar, ¿no? Y nosotros hemos ido descubriendo también una cantidad de cosas bárbaras. Y uno de los mayores impactos fue darnos cuenta que el clítoris, por ejemplo, siempre se ha cortado en Occidente, ¿no? Se habla de la ablación en estos países salvajes, ¿no? En África y demás, y en realidad el clítoris siempre se ha mutilado físicamente y también psicológicamente. Entonces, vamos hablando de cómo se va controlando el placer, ya sea cortando el clítoris, ya sea desapareciéndolo de las anatomías, porque los desaparecen de las anatomías, o en este caso, después de haberlo cortado durante siglos y siglos, desde los griegos y seguramente antes, ¿no? De pronto llegan los renacentistas a descubrir el clítoris. Entonces vamos viendo cómo todo lo que sabemos sobre el placer femenino es la versión masculina del placer femenino. Entonces esa parte nos parece muy indignante, y lo que tratamos de hacer también en el podcast es darle voz a todas esas mujeres, que son muchas, que han escrito cosas maravillosas y han hecho muchísimo trabajo y muchísima investigación. Entonces tratamos de compartir esa información para que las mujeres lo sepan, ¿no? Ya. Les voy a hacer una pregunta, me la responden después de esta brevísima pausa, porque justamente hay un capítulo que ustedes dedican a la historia de la cacería de las brujas, ¿no? Que pensamos que fue en la Edad Media y que fue una persecución religiosa, aunque ustedes desmienten todo esto, y ahí entra toda una historia, ¿no? Sobre la eliminación del clítoris y todo lo que pasaba ahí. Me pareció brutal porque, se los juro y se los confieso, había cosas que yo no sabía. Así es que, regresando a esa pausa, me lo cuentan. No se vayan. Estamos hablando sobre ese maravilloso podcast Nos Tocamos con Paulina Gabriela García Ubart. Regresamos. Bueno, pues regresamos. Estamos hablando con Gabriela y con Paulina García Ubart sobre este extraordinario podcast Nos Tocamos. Ya ahorita hicieron una encuesta aquí con algunos, pues con algunos hombres de nuestro staff, y estamos hablando de lo que se desconoce, ¿no? Sobre la sexualidad. Y bueno, tú tienes ganas de reírte, ya te vi que quieres ahí picar la conversación, pero yo sí debo decirles que este capítulo de la cacería de brujas sí me impactó, ¿no? Porque venía yo riéndome, disfrutando, y de pronto fue así como un parón en seco que dices, ah, caray, o sea, a las mujeres se les perseguía justamente para limitar su sexualidad y su placer, y me pareció brutal porque esto hace una explicación y nos trae hasta la época contemporánea. Totalmente. ¿Qué encontramos en ese capítulo? Es un capítulo muy interesante. Hay una autora que es la que hace toda esta reescritura del capítulo en la historia de la cacería de brujas, que se llama Silvia Federici. Ese libro sí está traducido al español, se llama Calibán y las brujas. Y también acaba de salir uno de Mona Cholet, que también está traducido al español, que se llama Brujas. Y ese es más fácil de leer porque es periodístico. El otro es un libro mucho más de antropología y de filosofía. Y Silvia Federici lo que hace es reescribir para los hombres historiadores. La cacería de brujas siempre fue un apéndice más en la historia, y Silvia Federici lo lee ya desde un feminismo actual, y la manera, cómo resignifica la cacería de brujas es brutal. Entonces mi invitación sí sería que oigan el episodio y luego lean a estas dos grandes autoras, pero sí es terrible la persecución. Y lo otro que es muy interesante es cómo ella señala que eso marcó una manera en la que se relacionan los hombres y las mujeres desde entonces y hasta nuestros días. Y lo otro terrible, y ya después para pasar a temas más alegres del clítoris, es cómo se relaciona, se empieza a hablar de ese momento como el primer feminicidio en la historia, ¿no? Y hay gente que ya habla como del primer feminicidio, y los relacionan con la desaparición de las mujeres hoy en día, ¿no?
los feminicidios actuales. Entonces, es súper interesante y apasionante ese tema. Me causa gracia que ahorita menciones cómo venías carcajeándote y de pronto no entraste como en este shock, porque es muy catártico el podcast y de alguna manera lo tratamos de hacer así. Estamos profundamente indignadas de lo que ha pasado con la historia del placer femenino y al mismo tiempo somos mujeres muy alegres que sabemos que no hay que perder el sentido del humor, nos reímos mucho juntas, nos molestamos mucho juntas y desde el coche te queríamos preguntar si tú nos quieres platicar, porque eso también invitamos a otras mujeres a que nos compartan sus experiencias. Y una de las preguntas que le hicimos a muchas mujeres es ¿cómo y cuándo descubrieron su propio clítoris? No sé si tú, Jacaranda, te acuerdas. Claro. Y si nos quieras compartir tu experiencia. Por supuesto, y fíjate que ahora que lo dices, es muy interesante porque como es algo de lo que no se habla en las familias, ¿no? O sea, y además lo descubres desde pequeña, ¿no? Como una niña. ¿Y cómo lo descubres? A través de la masturbación, ¿no? Y entonces es un acercamiento porque ni tu madre, ni tu tía, ni tu abuela te dicen, oye, pues mira, mijita, el clítoris es esto, te ayudan a entender que vas a menstruar en algún momento, digo, si bien te va, porque no siempre se habla de eso, ¿no? Y de que te tienes que cuidar y de que no te vas a embarazar, o sea, siempre la sexualidad ligada a la maternidad. Y al miedo. Al miedo, pero sobre todo a la procreación, ¿no? Y entonces el placer libre está como totalmente limitado, ¿no? Y ciertamente cuando escuchaba yo amigas así de, ay, es que mi hija tal y cual, hay prejuicios, ¿no? Sí. Se tocó, se descubrió, y es una cosa que ustedes además ahí la hacen pedazos, pero a través de la risa y del humor, y eso es lo que me parece fascinante, ¿no? No, pues es que somos tres voces muy diferentes, con tres experiencias muy diferentes, con tres maneras de vivir la vida. De hecho, así empezó, estábamos platicando un día en la casa sobre esto del clítoris, y yo las estaba oyendo y dijimos, esto está muy rico, hay que hacer un podcast. Y fue como, sí, bueno, y ahí como una cosa llevó a otra y aquí estamos hoy en este programa. Pero sí, yo sí recuerdo, por ejemplo, de mis colegas con los que jugábamos en la privada donde crecimos, y habían muchos hombres, ¿no? Y ellos, cuando a veces nos íbamos un fin de semana a Cuernavaca, a casa de una persona que era amiga nuestra, y los hombres se iban y había esta cosa como en donde quedábamos excluidas. Y con los años después me di cuenta, claro, se iban porque se estaban masturbando, ¿no? Ya no había espacio para nosotras. Pero nosotras nunca nos íbamos a masturbar juntas ni nada. No, pues es que hay todo un quizás dispositivo social que... Oye, pero solas, Jacaranda no nos habló de su clítoris, ¿eh? No, fíjate que Yo nada más quiero... Fíjate que no lo he explorado y ahora que hacían la pregunta, tú hiciste la pregunta aquí a varios integrantes del staff. Oigan, ¿de qué tamaño es el clítoris de su esposa o de su novia? Unos así, otros así. Unos dijeron así. Y en realidad, ahora que lo preguntaba, yo dije, pues sí, ¿de qué tamaño es? Pues el promedio es como de 7 centímetros. O sea, igual pero que hay diferentes igual tamaños. Que sus verbitas, chicos. Hay de diferentes tamaños, Hay de diferentes tamaños. formas, colores. Es que el nuestro, durante los primeros 3 meses del embrión, los órganos sexuales son idénticos, por eso hasta que cumplen 3 meses van con el doctor y ya ven si tiene pene, porque a los 3 meses uno se va hacia adentro y el otro se va hacia afuera. Pero los primeros 3 meses son idénticos los órganos sexuales. Y entonces, para mí fue increíble, porque la verdad es que yo sí redescubrí mi vida sexual en ese momento, porque le dije a mi pareja, oye, ¿por qué no jugamos? Acabo de descubrir esto, mira cómo es, mira el tamaño, va por adentro, déjame tocar otras partes de esa zona para descubrir qué pasa, ¿no? Y además, fíjate, ahora que platicas esto, y que también es otro de los capítulos de este podcast, es clítoris versus punto G, ¿no? O sea, porque el tema del punto G, que es de las cosas que más se hablan, está relacionado directamente con la penetración y de ahí, bueno, pues toda una, digamos que un posicionamiento de la sexualidad, ¿no? Que pareciera que si no hay penetración no hay gozo para las mujeres, ¿no? Lo cual es terrible. El tema del punto G lo vamos a tocar en otra temporada porque hay muchas controversias, pero sí es cierto, y una de las cosas que más denunciamos en el podcast es cómo se nos ha enseñado que todas las representaciones culturales de película, la gran mayoría son de penetración. Y la gran mayoría de las mujeres no llegamos al orgasmo a través de la penetración, punto.
Y lo dicen todos los estudios, todos los sexólogos. Entonces, ¿por qué se sigue representando de esa manera? ¿Por qué no se habla de la temporalidad de los orgasmos, ¿no? De una diferencia? Porque muchas mujeres creen que si no llegan con la penetración y no llegan en tantos minutos, que es lo que vemos en la pantalla con mucha frecuencia, entonces son anormales, tienen problemas. Entonces, estamos tratando como de abrir este tema para romper esos mitos, precisamente, y regresaremos al punto G, porque ahí sí nos vamos a dar unos buenos agarrones. Va a ser otro, o sea, un episodio completo. Va a ser, yo creo que sí, yo creo que da para un episodio completo, pero sigue sin hablarnos de tu clítoris, Jacaranda. Pues es que no, fíjate que de verdad no me lo he medido, se los juro. No sé, la próxima les voy a decir. Hay cosas que son interesantes medirse, por ejemplo, el clítoris no lo puedes medir porque va por adentro, entonces en realidad solo que te hagas una ecografía interna. No lo puedes medir. O sea, va por adentro y es eréctil. Entonces, cuando se emociona igual que sus verguitas, y entonces esa crece, parte, esta pequeña protuberancia. la puntita. Es como la canción de Liliana Felipe y Jesús, que dice, no es un iceberg, no es un botón, es un iceberg. O sea, el botón es esta puntita que ven aquí, que no sé si le van a poder hacer un zoom a este mini clítoris porque es diminuto. Que es el glande de clítoris. Pero el glande de clítoris es la puntita que todos conocen. Increíble. Y hay puntitas que pueden llegar a ser bastante grandes, que pueden parecer un micropene, ¿no? Entonces, pero esa es esta mera puntita, es muy difícil de hacerlo en la cámara, chicos. Esto que ves aquí que cuelga a los lados, eso en realidad, pero métanse mejor. Es interno. Es interno y abraza, el canal uretral y la vagina. Entonces, cuando hay penetración, si ya está excitada y prendido el clítoris, pues puedes llegar fácilmente a un orgasmo. Pero si la penetración ocurre antes, que en la mayoría de los casos, pongan atención, lo hacen, pues evidentemente la mujer con mucha frecuencia finge el orgasmo, ¿no? Es muy, muy, muy frecuente eso. Y ahorita que te estaba oyendo, fue muy curioso porque sí pensamos el podcast, principalmente queríamos compartir esta información con mujeres. No sabes la cantidad de hombres que nos siguen, que eso se los recomiendan. Muy bien, exacto. Ha sido fantástico. Ha sido muy bonita la reacción también de los hombres de reírse y de aprender al mismo tiempo. Porque no es un podcast, déjenme decir, que no es un podcast de sexualidad así de señora y señor, le vamos a explicar que no. O sea, no es la clase ahorita de anatomía. No, bueno, pero además es una clase de anatomía muy divertida, pero no es un podcast enciclopédico, pues. No, tengo un amigo que me escribió y me dijo, no inventes, ya estoy pensando en cómo es mi próstata, por dónde pasa, por qué siente tanto placer, y me doy cuenta que también estamos viviendo un oscurantismo en cuanto a nosotros mismos. Los hombres. Y las cosas que he leído de aquí me ha ayudado para descubrir más cosas con mi chava. Y entonces, pues está increíble, porque todos nos podemos nutrir para que todos tengamos una sexualidad más sana y más libre. Sí, porque de alguna manera la sexualidad forma parte de estos dispositivos de control, y ahí nos quedan a deber muchos Mr. Freud, Foucault, por ahí, en fin. Oye, pero fíjate que no está Tere, pero nos recuerdas, porque Tere reivindica mucho a estas mujeres que no quieren hablar de su sexualidad. En el podcast tenemos, ¿no? En un polo. ¿Tú crees que yo no quiero hablar de mi sexualidad? Están sondeando. Más o menos. En la cantina terminamos la conversación. Bueno. Pero Tere, la hermana mayor, que no es imaginaria, siempre reivindica también esas mujeres que sí quieren escuchar y que no necesariamente quieren hablar o que les cuesta más trabajo expresar. Entonces, también tratamos como de respetar, o también esta idea de, ahora que todo el mundo tenga sexo, y tienes que tener orgasmos, y tienes que tener una vida sexual, ¿no? Maravillosa. Oye, que eso es también todo un tema, ¿eh? Yo creo que valdría la pena que lo aborden, porque como cruzan por varios lugares, ¿no? O sea, en este podcast hay un capítulo que dedican a la revolución sexual, ¿para quién? ¿No? Y por quién, y cómo fue hecha, y además ustedes hablan que son los hombres quienes han reivindicado, pareciera que esta, pues la idea del goce o de la liberación femenina, pero yo creo que también es interesante en un mundo hiperacelerado y de que es que si no tienes sexualidad y las mujeres y cómo, entonces pues estás fregada, ¿no? O sea, no puede ser, ¿no? Exacto. También es un gran tema, ¿no? Sí. No, es que hay temas para hacer muchas temporadas, entonces escúchenos por favor para que podamos hacer muchas temporadas. Oigan, y cuéntenos, porque se nos va a ir el tiempo. De verdad, yo estoy muy feliz de que estén aquí, pero este es un proyecto autogestivo, es algo que surgió del corazón, de la pasión de las tres hermanas. Surgió. Me imagino que se han trabajado mucho, porque tres hermanas hablando de esto no es cosa fácil. ¿Cómo está? O sea, ¿qué les decimos a la gente que nos está viendo, que se acerquen?
¿Cómo lo van a mantener? ¿Cómo está esto? Y sobre todo, ¿en qué plataformas se pueden escuchar? Porque yo la escuché en Spotify, Sí. pero bueno, hay muchas. A mí la que más me gusta recomendar es nuestra página web porque hablamos mucho Exacto. de imágenes y ahí pueden ver las imágenes de las que hablamos. Que tu página es su página. www.nostocamos.com. Y viene toda la bibliografía con la que hacemos investigación, ¿no? Yo soy la académica y siempre me están haciendo un lado que ya no tanta academia, ¿no? Y está muy bien porque sí tratamos de hacer algo de difusión y divertido, entonces está muy bien y me callo a veces. Y parte de la idea fue que las mujeres nos escucharan. Entonces, sí empezó en la casa, se nos colapsó la computadora. Parte de la idea fue empezarnos a escuchar nosotras. Nosotras. Y ahí es donde dijimos, es que esto tiene que salir. Si tú no sabes, si tú no sabes, y yo no sé, y venimos de 3 mundos diferentísimos, esto tiene que nacer. Y queríamos compartirlo con las mujeres que nos rodeaban. Entonces nos colapsó la computadora y al final dijimos, vamos a hacerlo. Y bueno, es un proyecto autofinanciado, lo estamos financiando nosotras, porque nos dimos cuenta de la importancia y porque creemos que es importante hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, le seguimos echando muchas ganas. ¿Y en qué plataformas? Estamos en Twitter, _tocamos. Esas son las redes sociales. O En sea, Spotify, está estamos en Spotify, Spotify, Está Apple Music, Amazon, sí, Apple Cast, Amazon Music, Spotify. Ya, ahí yo las escuché en Spotify. Sí. Y bueno, también en su página, que es muy bonita, Ajá. puedes cliquear cada capítulo y viene una pequeña explicación. Además, las ilustraciones son muy bellas y yo pues recomiendo que, pues, que vayan ahí porque realmente se van a reír muchísimo, van a aprender, ¿no? Y van a ir así, como yo, ¿no? O Sí. sea, de emociones, sensaciones y todo lo que, pues, lo que están cruzando. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso o el siguiente episodio? Pues tenemos que pelearnos, como buenas hermanas, tenemos que discutir, porque yo ya traigo mi agenda. Ella ¿no? trae su agenda y yo le dije que su agenda se tiene que adaptar a lo que está fluyendo dentro de lo que estamos viendo que funciona. Pero tenemos el orgasmo, obviamente, en la vistas. masturbación, ¿no? Que ha sido tan vetada. O sea, muchísimas mujeres que no se atreven a masturbar y que le otorgan ese poder a los caballeros. Y señoras, tómenlo y hagan lo suyo. Y hay un tema cultural que a mí me interesa mucho y que genera mucho interés, que se llama el female gaze, la mirada femenina. Y es toda una teoría sobre la pantalla, sobre el cine y las series y la televisión. Cómo se representa el placer femenino y cómo se representa a las mujeres, los intereses femeninos en la pantalla. Y es una teoría bastante reciente, muy interesante, que nos gustaría poder compartir en una segunda temporada. Pues Paulina, Gaby, muchas gracias, de verdad. Un placer tenerlas aquí. Les deseo Gracias muchísima a suerte, ti. un gran éxito, porque de verdad es uno de esos podcasts que se vuelven unas perlitas en medio de tanta información y tanta cosa que consumimos. Gracias, de verdad. No, gracias a ti, De aquí a la Jacaranda. cantina para que nos platiques. Pues si quieren a la cantina, o aquí mismo, aquí afuera. Echamos. Muchas gracias a todas y a todos por habernos acompañado. No lo olviden, nostocamos.com. Escuchen esas maravillosas mujeres. Nos vemos el otro jueves.